Algo que te diferencia automáticamente de la mayor parte de las personas es simplemente empezar a utilizar la inteligencia artificial todos los días. Para el 99% de la gente, en la cual nosotros nos incluimos, elegir una es lo que mejor rinde. Elegimos porque es igual de peligroso la persona que no tiene ninguna idea de inteligencia artificial que la persona que lo usó solo un poquito y piensa que puede hacer cualquier cosa. Elegí una inteligencia artificial. Enfócate en tener un uso constante de esa herramienta. Hacete un pequeño cursito de prompt engineering o léete un artículo 2. Y voy a sumar dos ideas que me parece que pueden darle un punto final a esta idea de prácticas simples, rápidas que podemos usar para incorporar la inteligencia artificial y ser parte de los que más resultados tienen. La primera de esas herramientas es: ¿sentís que la inteligencia artificial está cambiando todo, pero no sabes cómo aprovecharla realmente en tu trabajo diario? ¿Te preguntás si la automatización puede mejorar tu productividad sin ser un experto en tecnología? ¿O te gustaría saber cómo elegir las herramientas adecuadas para que la inteligencia artificial trabaje para vos en vez de perder tiempo probando miles de opciones? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com y hoy en el episodio 564 vamos a presentarte una guía práctica para ser competitivo en la era de la inteligencia artificial, incluso si no sos técnico y tenés poco tiempo, porque ser nativo de la inteligencia artificial no es cuestión de edad, es cuestión de hábitos. En este episodio vamos a explorar cómo integrar la inteligencia artificial de manera efectiva en tu día a día, cómo evitar la parálisis por análisis y cómo elegir las herramientas que realmente te ayuden a avanzar. Te vamos a compartir estrategias simples, ejemplos reales y tips para que la inteligencia artificial y la automatización dejen de ser una barrera y se conviertan en tu ventaja competitiva. Mi nombre es Santiago Salom y hoy estoy acompañado por Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi, por la bienvenida. Muy contento de estar acá. Y como persona que sabe cuántas horas has pasado investigando y leyendo sobre estos temas, estoy muy entusiasmado por escuchar todos los descubrimientos y experimentos que venís haciendo. Yo también tengo algunas cosas para aportar, pero hoy creo que va a ser un gran día de aprovechar tu cerebro. Creo que vamos a rebotar y traje un poco una estructurita de temas para charlar. Creo que el foco central de la clase de hoy, estoy sin auriculares y me está volviendo loco, no sé si estoy muy lejos, me lo voy a poner. Ahí está. Esto listo. Simplemente para personas que les pueda interesar el dato. Normalmente Santi graba utilizando auriculares que le dan un retorno sobre cómo se escucha. Yo normalmente no lo hago. Y Santi quiso actuar en modo Indiana Jones, quiso tener un momento de coraje y dijo, hoy no voy a usar auriculares. Pero eso duró exactamente 1 minuto 37 segundos. Ahora estamos así con los auriculares. Un poco el foco del episodio de hoy va a estar por el lado de cómo podemos nosotros, incluso si no somos personas súper técnicas, no quedar atrasados en la era de la inteligencia artificial. Es una consulta que nos llega bastante. Generalmente la gente que trabaja en Superhábitos son profesionales, son buenísimos en lo que hacen y de repente empiezan a ver esa nube negra aparente a la distancia de la inteligencia artificial. Y empiezan a decir como, ¿qué evita que esto venga a literalmente borrarme del mapa, a mí y a mi profesión? O por lo menos a que vengan, no sé, chicos de 21 años con esto o colegas y me borren directamente del mapa competitivo de lo que hago. Esa es la pregunta de vuelta que vamos a estar tratando de responder. Bien, hicimos un webinar hace un par de días en el cual estoy tratando de ubicarme en el calendario, hace un par de días sobre el tema de inteligencia artificial, donde hablamos un poquito de la perspectiva de procesos, diría yo, o estratégica para negocios de servicios. Hoy vamos a meternos más en algunos detalles tácticos de hábitos, cómo utilizarlo en el día a día, cómo elegir qué aplicación deberíamos estar usando y demás. Bueno, Mati, creo que Santi, ¿puedo hacer una pequeña mención simplemente para quienes estén escuchando esto, tanto en Spotify, que hay una sección de comentarios, como en YouTube, que también hay una sección de comentarios? Si a medida que escuchan hay preguntas que les surgen, nos pueden dejar una pregunta ahí. Estamos sosteniendo con bastante éxito al final de cada episodio una sección de la super pregunta del día para responder una pregunta de la comunidad. Y así como este episodio está inspirado por preguntas que recibimos durante la clase gratuita de la semana pasada, futuros momentos de super preguntas serán respondidos en base a lo que ustedes nos cuenten. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, nos pueden dejar eso ahí. El primer tema, Mati, por el cual creo que podemos entrar es cómo elegir qué aplicación utilizar. Que fue una pregunta que
respondimos, diría el otro día en el webinar, pero que creo que le podemos dar un poquito más de profundidad. Y que de vuelta es la que muchas personas se hacen al comienzo, ¿no? Muchas personas se acercan y nos preguntan, bueno, chicos, en base a su experiencia, y nosotros somos usuarios diarios de inteligencia artificial, de vuelta nosotros siempre contamos que empezamos a utilizar inteligencia artificial en 2021, generativa, lo cual a la gente le sorprende porque ChatGPT apareció unos años después, recién. Pero nosotros empezamos con Jasper, en ese momento no se llamaba Jasper, se llamaba... ¿O ya se llamaba Jasper? Yo creo que siempre se llamó Jasper. No, Sí. porque después pasó a Botsonic y después creo que ahora volvieron a Jasper. Pero era una inteligencia artificial muy temprana que te permitía escribir textos con inteligencia artificial, que me acuerdo que nos volaba la cabeza en esa época. No con el... O sea, a la inteligencia artificial de hoy se siente como prehistórico lo que hacía, pero en esa época era como... Esta máquina escribe algo coherente sobre lo que yo le dije. Sí, se siente como ver uno de estos videojuegos de 8 bits que era cuando salió el juego este que era 2 líneas en los costados de la pantalla y vos podías jugar al tenis con las 2 líneas. Se sentía como estoy viviendo en el futuro, porque estoy usando este control para controlar la pantalla. Hoy en día miramos esa tecnología y decimos, eso no se ve tan bueno. Bueno, probablemente nos pasaría lo mismo si tomamos textos de aquella época, pero en el momento era empezar a entender este universo que desde entonces ha continuado andando a velocidades aceleradísimas. Claro, y cuando empezamos a... Entonces las personas nos estamos preguntando de vuelta cuál es la inteligencia artificial adecuada. Cuando nosotros empezamos y dimos nuestro primer webinar, diría hablar públicamente de esto, y dimos nuestro primer webinar que fue en abril de 2023, me acuerdo que la discusión en esa época, o sea, ustedes piensen que ChatGPT se disparó en noviembre, si no me equivoco, 2022. En abril era como que estábamos todos medio a la expectación de a dónde va esto. Y en esa época lo que te movía en una dirección o la otra de inteligencia artificial era qué características tenía la inteligencia artificial respecto de la otra, ¿no? Que es muy parecido a lo que pasa ahora, ¿no? Y en esa época sucedía de que de repente tenías, de acuerdo, hace poco estaba escribiendo, y tenías, por ejemplo, no sé, propuestas de valor que era, por ejemplo, tenías Botsonic, que su propuesta era entrena ChatGPT con tu propia información, ¿no? Y que también estaba Fini y estaba Chatbase, por ejemplo. Después, chatea con PDFs de conocimiento genérico de Internet, que era, por ejemplo, Chat PDF, que era otra inteligencia artificial. Umata era otra. bien. Después tenías, por ejemplo, no sé si vos te acordás cuando apareció Bing AI. Sí. Que de repente era, puedo usar inteligencia artificial que me lea lo que hacen sitios web conectado a Internet, que en esa época era todo lo que era el entrenamiento de inteligencia artificial estaba hecho sobre cosas creo que hasta 2021, ¿te acordás? O 2022, no sé, era una cosa como por el estilo. Entonces de repente poder preguntarle como, ¿qué pasó ayer a la inteligencia artificial? Era una locura. O tenías, por ejemplo, Midjourney, que estábamos hablando justo antes de empezar a grabar, que era, bueno, si quiero hacer imágenes, Midjourney es la inteligencia artificial para vos. Y el tema en ese momento era que, de alguna forma, la decisión tendía a tomarse desde esa perspectiva de, bueno, ¿yo para qué la voy a usar? Dependiendo de cuál es el uso primordial que quiero hacer de esto, voy a elegir la herramienta. Que terminaba pasando de que, en general, lo que necesitabas era integrar muchas de estas para lograr un flujo de trabajo coherente, ¿no? Porque de repente, recuerdo en esa época, Santi, de repente tenía un momento donde utilizabas Bing porque estabas buscando información online relevante. En otro momento ibas a alguna de estas para consultar un PDF que ya tenías, extraías información de esos lugares y de repente utilizabas otra para componer, ¿no? Era como que uno tenía que estar enchufando las herramientas. Ahora, algo que van a notar es, así como dije recién el ejemplo de los videojuegos de 8 bits, hay mucho que podemos entender de la evolución de la inteligencia artificial mirando la evolución de los modelos de negocios de tecnología a lo largo del tiempo. Y una cosa que ha tendido a pasar es que, por ejemplo, los sistemas operativos, cuando empezaron, eran muy básicos. Pero de a poco empiezan a incorporar funciones, porque quieren retener lo más posible a los usuarios dentro de su ecosistema, porque eso claramente tiene un valor económico, ¿no? Y así como Google eventualmente se convirtió de solo soy un buscador a soy esta suite de herramientas, lo que empezó a pasar con las inteligencias artificiales fue que cuando ChatGPT se da cuenta de estoy perdiendo clientes porque estas personas se están yendo a Umata a consultar con PDF, el jefe de ChatGPT se da vuelta de OpenAI y dice, hey, ¿qué tan difícil sería poner el botón de cargar PDF en nuestra plataforma? Nada difícil, jefe. Bien, pónganlo. Y de repente
tiene la otra conversación de qué tan difícil sería lograr enchufar esto que tenemos nosotros a Internet. Bueno, creo que lo podemos hacer en 3 meses. Bueno, lo anunciemos y lo pongamos en 3 meses. Y del otro lado, las otras empresas también se empiezan a encontrar con, güey, si se está metiendo con mi diferencial, yo también voy a empezar a tratar de hacer lo que hacen ellos. Y de lo que empezó a pasar fue que hubo una escalada donde hoy en día tenemos 3, 4, probablemente más, pero hay 3, 4 conocidas que son, no sé Santi si se me va a pasar alguna, pero probablemente tenemos Claude, ChatGPT, tenemos Gemini o Gemini, depende de cómo lo digamos, tenemos Grok, que son inteligencias artificiales que tienen la mayoría de estas funciones que en su momento estaban todas dispersas en herramientas diferentes. Claro, que nos lleva al punto que queríamos hacer, y es nuestra filosofía para las... O sea, y hoy sucede, al igual que en esa época, que hay algunas inteligencias artificiales que son mejores que otras. En algunas cosas, ¿no? De repente, Gemini tiene una ventana, digamos, de memorias, si vos querés, del... ¿Cuánto de recuerda? Contexto, claro, de contexto más grande que ChatGPT. De repente sí como, che, ahora salió Veo 3 de Google, que hace mejores videos que Sora, ¿no? Porque ahora, si te fijas, todas esas cosas que originalmente uno buscaba en varios lugares, ahora las hacen todas. O sea, todas hacen todo. Si durante este episodio escuchan una palabra que no se termina de entender, es probablemente porque algo de nuestra pronunciación no es perfecta. Lo pensé recién cuando dije Claude. Y, por otro lado, sepan que es alguna herramienta de inteligencia artificial no tan importante. Todas las importantes se las vamos a dejar enlazadas en superhábitos.com/564. Entonces, las centrales quedan. Hay un montón y Santi va a mencionar un montón porque experimentó con un montón. Las centrales son estas que estamos hablando. Claro, pero lo que terminó pasando es que todas tuvieron, al final, las características. Y esto que explicaba Matis es una dinámica que se da en todos los mercados competitivos, donde de repente vos tenés primero una característica que es un delight, que es algo que hace que una marca sea diferenciada. Eso con el tiempo se transforma en lo que se conoce como un ganador de pedido. De repente no es tan único, sino que es algo que la gente prefiere y eventualmente todos partimos de la base de que si no lo tiene, no lo voy a comprar. Todo esto, la pregunta de la que partimos es ¿qué inteligencia artificial usar? Y dimos todo un arco histórico, pero es relevante. Lo que nosotros nos dimos cuenta es, al final del día, para el usuario común de inteligencia artificial, tenés mucho más retorno de la inversión en volverte muy bueno en una de las grandes que en estar probando todas. Vamos a hablar sobre probar un poquito más adelante en el episodio, porque está bueno generar un espacio para eso. Pero nuestra filosofía puntual en Superhábitos fue, nosotros usamos ChatGPT para el 90% de las cosas. Utilizamos otras para cosas que ChatGPT no tiene porque quizás son muy de nicho, como por ejemplo transcripciones para podcast, que es como muy transcripciones para podcast, muy específico. Pero en general decidimos entender mejor la suite de herramientas de OpenAI, porque lo que nos dimos cuenta también es que hay muchas cosas que ni siquiera llegamos a aprovechar al máximo. Es decir, es como decir Excel versus Google Sheets. Si usas Excel bien, vas a andar como un avión. Si usas Google Sheets bien, vas a andar como un avión. La cantidad de personas que van a llegar al punto en el cual se les va a quedar corto una de las dos son muy poquitas. Y si sos esa persona, probablemente se justifica que vayas probando y saltando de cosas. Para el 99% de la gente, en la cual nosotros nos incluimos, elegir una es lo que mejor rinde. Elegimos ChatGPT porque es la que empezamos a usar tempranamente, pero si vos de repente dices, Santi, yo me inicié con Grok, o yo me inicié con Gemini, o me gusta Cloud porque tiene otra filosofía, que la verdad que como empresa tiene otra filosofía, puedes ir por cualquiera. Lo importante es que, punto uno, si querés no volverte loco en la era de inteligencia artificial, lo que tenés que hacer es empezar por elegir una. El siguiente punto, que es un consejo práctico que dimos por primera vez el año pasado en nuestro evento en Buenos Aires, y tuvimos muy buenas reviews del evento en general, pero de ese comentario fue: si este episodio te es de utilidad y querés ver más contenido como este, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hace clic en el botón rojo de suscribirse que aparece debajo de nuestros videos. Fue la idea de algo que te diferencia automáticamente de la mayor parte de las personas, es simplemente empezar a utilizar la inteligencia artificial todos los días. Cuando vos empezás a utilizar la inteligencia artificial, si no sos una persona que lo usa a base diaria, lo que sucede es que rápidamente empezás a entender cuáles son las limitaciones y cuáles son los alcances reales que tiene la inteligencia artificial. Muchas veces, cuando vos no le estás usando, puedes caer en lo que lees o en lo que suena, y muchas veces es muy bueno, pero no es tan increíble, ¿no? El otro día Mati estaba tirando una idea para una serie documental de Netflix que nos la vamos a guardar, pero era básicamente de testear los límites que tiene la inteligencia artificial.
Y le decíamos, imagínate que vos dispusieras a hablar con la función de diálogo de OpenAI, que se rompe súper fácil. O sea, es absolutamente increíble porque hay días que puedes apretar un botón y tener una conversación con alguien, entre comillas, que funciona increíblemente. O sea, estás teniendo una situación muy futurista, Blade Runner, de puedo estar hablando con una computadora y por un momento tener un segundo donde se siente como una conversación. Pero, como dice Santi, cuando lo querés usar, cuando realmente lo usás todos los días y lo usás con una cierta intensidad, empezás a detectar los límites. Te conté, Santi, el día que quise organizar un proyecto con ChatGPT. Hubo un día que cuando salió esta función que todo el mundo me hablaba de, si hablas con ChatGPT es como hablar con una persona. Y justo tenía que organizar un proyecto y era una semana que estaba muy justa de tiempo y dije, tengo que ir manejando al gimnasio, tengo 20 minutos, media hora, pongo manos libres, pongo a andar ChatGPT, le voy explicando lo que necesito y le voy pidiendo que me lo pase en limpio, que me lea y a partir de ahí organizamos el proyecto. Esto va a ser increíble, voy a llegar a un nuevo nivel de productividad en mi vida. Creo que duré 1 kilómetro y de repente estaba gritando, no entendiste. Nada de esto funciona. Y lo terminé cerrando y pensé, bueno, en el momento fue frustrante porque me había hecho la idea de que iba a ser mucho más fluido y entre lo que no me entendía y el hecho de que el chat muchas veces le estaba pidiendo algo muy complejo, porque le estaba pidiendo que me escuche muchas ideas, las ordene, que dentro de eso vaya haciendo incorporaciones. Era difícil, yo lo reconozco. Pero, bueno, descubrí algo nuevo, ¿no? Y es lo que Santi dice. Yo creo que lo hablamos mucho en términos de lo que vemos en las mentorías, es igual de peligroso la persona que no tiene ninguna idea de inteligencia artificial, que nunca lo usó y que no sabe lo que tiene por aprovechar, que la persona que lo usó solo un poquito y piensa que puede hacer cualquier cosa. Porque también podemos entrar como en una especie de fantasía de que la inteligencia artificial va a poder hacer todo por nosotros y empezar a saltar entre inteligencias artificiales, conectando con la primera pregunta, buscando una solución mágica que objetivamente no existe, y caemos en la misma situación que muchas personas cayeron durante años, por ejemplo, con la búsqueda del marketing digital que logra que todo el negocio funcione sin que yo lo vea. Estoy todo el tiempo saltando entre herramientas técnicas de marketing, buscando una solución mágica que no existe, en lugar de ser consistente en el uso de la tecnología o las herramientas, que muchas veces me va a dar una solución que no es mágica, pero que definitivamente utilizada de forma consistente me da una ventaja. Sí, que de hecho me gusta mucho nunca lo habíamos charlado, este paralelo con el tema del marketing digital, ¿no? Porque si vos ves todos los estudios que hay sobre saltos de productividad de la inteligencia artificial, todos te dicen, mira, tenés personas que tienen un 66%, que de hecho generalmente van entre el 15 y el 70% de saltos de productividad. Nadie dice 1600%. O sea, salió en su momento... Nadie serio. Claro, salió Amazon la otra vuelta. Ahorramos 4000 años de horas de programador. Métele. Puede ser, depende de cuántas horas de programador tenías antes, no sé. O sea, hay un cálculo que ellos hicieron que no sé cuál es. Pero sí, que siempre puedes elegir el número más llamativo para decir, porque quizás si vos tenés contratadas todos los años, no sé, 40.000 años de programadores, porque tenés, no sé, mucha gente trabajando, o 20.000 años de programadores, que si tuvieras mucha gente en esa área, y de repente lograr esos 4.000, en realidad fue una mejora de un 20%, 25%. Sí, o incluso un 100%, pero vos te das cuenta que como con el marketing digital, o sea, cuando vos explicas marketing digital, siempre que vas a decir que es una tecnología que ya está sentada, que ya se entiende, que todos conocemos hasta dónde llega y hasta dónde no. O sea, no todos, pero los que dedicamos tiempo a eso hace muchos años. Y vos decís, mira, es un multiplicador. Es simplemente un multiplicador. Y con la inteligencia artificial hoy pasa lo mismo. Si vos utilizas la inteligencia artificial, sabes que te va a llevar mucho más rápido, pero no va a ser tu trabajo. Por ejemplo, pasaba mucho con esto de las limitaciones, ¿no? Salió de repente Beautiful AI, que te hace un PPT, un PowerPoint. Puedes hacer clases en 30 segundos, ¿no? Y de repente ves la clase como, clase de la célula. ¿Qué es una célula? Slide 2. Una célula, está cosas así. Claro, sí, o sea, es una presentación que puedo llevar al colegio de mi hijo a 3er grado y va a estar ok. Pero no es algo con lo cual yo voy a distinguirme ni ser competitivo. Ahora, sí es absolutamente cierto de que si yo entiendo los prompts y trabajo, hay muchas cosas que me toman tiempo
que me llevan de kilómetro 0 al kilómetro 5 y después yo tengo que llevarlo para adelante. Entonces tenés, yo creo que esa metáfora que vos decís es muy poderosa. Pero entonces, repasando, elegí la inteligencia artificial que a vos más te guste. Punto número 2, trata de usarla todos los días. Cuando lo empieces a usar, vas a empezar a entender el alcance, lo que funciona o no. Este es el año de los agentes, o sea, lo que se viene en inteligencia artificial es el hecho de que la inteligencia artificial funcione y ejecute tareas por vos en tiempo real. De hecho, no sé si leíste, hace un par de semanas pasó de que, bueno, Meta se está tirando, viste, para el lado de la superinteligencia, está yendo para ese lado, pero en el medio de una causa de monopolio de Google, no sé cómo terminó sucediendo que se filtró como un plan de OpenAI, no fue por el tema de, creo que era la causa que tenía OpenAI por el tema de que son una ONG y no son una ONG, viste, sí. Están ahí. Se filtró unos planes de que ellos tenían los planes de principios de 2025 armar toda la capacidad de generar agentes y monetizar los agentes a fin de año. Vienen medio atrasados con el plan, claramente. Pero es lo que charlábamos, ¿no? Hace un año era como, tienes que meterte esta inteligencia artificial porque tiene los agentes que son estos software que van y vos decís como, haceme una reserva para un viaje en París y planealo y te hacen todo el trabajo. Bueno, ahora los van a tener todos eventualmente. Pero bueno, si vos no estás utilizando esto a base diaria, si no entras y como dice Mati, decís, bueno, che, hoy me voy a levantar, voy a salir en el auto y voy a poner el micrófono y le voy a charlar. No te das cuenta todo lo increíble que puedes hacer, pero tampoco te das cuenta de cuáles son los límites prácticos que tiene. Que yo creo que ahí, en términos de... Por ahí podemos mencionar algunos detalles de uso nuestros, pero la forma más sencilla de tener este uso cotidiano es detectar cuál es el dispositivo que más utilizás y dentro de ese dispositivo colocar el acceso a tu herramienta elegida, porque el paso uno que dice Santi es elegir la que más te guste, pero elegirla. Decir es esta y voy a profundizar por acá para, de alguna manera, enfocar las energías. Entonces, elijo la herramienta y me la pongo a mano. Por ejemplo, si fuese tu dispositivo de uso más frecuente, el teléfono, listo, lo pones en el teléfono y en tu pantalla de inicio dejas ahí puesta la app, de manera tal de que la veas y te acuerdas de que existe. A nosotros nos pasa de que nuestro dispositivo de uso primordial a lo largo del día de trabajo es la computadora, el ordenador, y entonces lo que tenemos es fijada la pestaña. Yo tengo todos los días, fijada, así como tengo Asana, tengo al lado fijada la cuenta de ChatGPT, entonces lo tengo tan a mano que es mucho más probable que lo utilice con frecuencia. Y no solo que es más probable que lo utilice con frecuencia, sino que también es un pequeño recordatorio de que está ahí dando vueltas. Una cosa que no dijimos, pero que me parece que no es menor, es que recomendamos usar las versiones pagas en general. Sí. En la medida que puedas es un gran negocio. Nosotros, la otra vuelta nos preguntaron también en el webinar, nos decían como, ¿ustedes recomiendan usar la versión paga del software? Y sí, o sea, en su momento ChatGPT no se tenía la diferencia que te permitía usar imágenes, te permitía usar los custom GPTs, que vamos a hablar ahora de eso en un segundito. En general, las mejores funcionalidades, vos decís, me sale $10 por mes, me sale $20 por mes. Obviamente tenés planes más caros, ¿no? Porque después salen los planes de $200 por mes y demás. Pero para la mayor parte de las personas, vos pagando esa pequeño monto mensual, pasás automáticamente a ahorrarte un montón de tiempo en, no, lo que pasa es que tengo respuestas limitadas, entonces uso un poquito esto, un poco lo otro. Estás perdiendo el tiempo. Bien, recomendación práctica es usarlo en el día a día. Dentro de eso, algo que funciona bastante bien, Mati decía, bueno, punto 1, tener la inteligencia artificial como una pestaña o tener el widget, se llama, en el celular, ¿no? Que yo simplemente abro y hago clic y ya puedo empezar a interactuar con la inteligencia artificial. Una vez que vos elijas la inteligencia artificial que te funciona, una recomendación buena es lee 1 o 2 artículos simples, pero estoy diciendo 1 o 2, no más, de principios básicos de lo que se conoce como prompt engineering. Que prompt engineering es básicamente cómo vos escribís lo que le vas a decir. Eso es algo que la mayor parte de las personas ya sabe, pero por la duda lo aclaro. En general, los principios son iguales para todas las inteligencias artificiales, pero cada una tiene sus pequeños, digamos, cosas que tienen más impacto que otras. Entonces, una vez que vos sepas, voy a usar, por ejemplo, Gemini, que de vuelta está perfecto, vos decís, bueno, me leo 1 o 2 artículos, no hace falta que te hagas un curso de eso, léete 1 o 2 artículos de prompt engineering para
de vuelta empezar a sacar un poquito. Típicamente lo que va a pasar es que vos cuando entras a una tarea, vas a tener que detallar, bueno, cuál es la tarea de una manera específica, vas a tener que darle contexto en términos de, no sé, contexto muchas veces en términos de la famosa, necesito que actúes como un experto en bla, 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 que la persona dice, ok, estamos pensando en esto, como de qué estás hablando, estás en un proyecto en el que estamos tratando de hacer tal y tal cosa, nuestro objetivo general es tal otra cosa. Vas a querer generalmente, bueno, darle el rol, especificar el formato en el que vos querés las cosas, ¿no? Si yo de repente digo, necesito que me des 10 títulos para una clase de tal cosa, ¿bien? Suena bien, pero de repente decís, necesito que actúes como un experto en copywriting para venta, que no es lo mismo que se llegó para dar clases informativas para alumnos universitarios. Nuestro objetivo es generar una clase que ayude a las personas a lograr tal y tal cosa, que no sea muy larga, pero que se sienta cercana. No sé, todo ese tipo de contexto va a ayudar a que funcione mejor. Darle un formato a cómo respondemos. Y después vamos a meternos ahora a continuación en eso, darle un tono. Bien, que ese es el tema. Por definición, la inteligencia artificial suena genérica, en términos de que suena genérico. Sí, genérico. A ver, una cosa que a mí me sirvió mucho entender dentro de todo esto es que estos modelos de lenguaje que están detrás de las inteligencias artificiales, lo que tienen es como una base de probabilidad estadística. Es decir, cuál es la forma más frecuente de hablar de cierto tema, ¿no? O si alguien pregunta esto, cuál es la respuesta que más frecuentemente se asocia con esa pregunta, ¿no? Es, digamos, si bien lo que vemos nosotros desde afuera es una respuesta que se ve como un pensamiento humano, en realidad es un análisis estadístico que está sucediendo detrás, ahí en tiempo real. Y eso significa que, por definición, si yo no acoto o no doy algunas connotaciones extra, lo que me va a dar es la respuesta más genérica posible. Porque así está hecho para eso. Entonces, cuando, por ejemplo, para quienes viven en Argentina, el voceo, que es la forma en la que estamos acostumbrados a hablar, no en tú, sino en vos, y el voceo estadísticamente no es común en el mundo hispano. En el español, el voceo es raro, no la norma. Entonces, si vos no indicás, hey, me gustaría que esto esté escrito con voceo en lugar de en tú o en neutro, lo que va a pasar es que se va a inclinar a lo más general. Y lo mismo pasa con los coloquialismos nacionales. Cualquier coloquialismo nacional, por definición, no es genérico y por lo tanto, a menos que yo pida que se utilice cierto tipo de lenguaje, no lo va a usar porque estadísticamente no es lo más probable. Que algo que funciona muy bien ahí es sumar ejemplos dentro de los prompts. Bien, si vos de repente te sentás y querés que te dé, vamos a decir algo muy genérico, pero ideas para publicaciones de Instagram y vos querés que no tener que reescribirla, porque eso es lo que te va a pasar. Vos vas a decirle, hagan el experimento si nunca hicieron esto. Yo sé que los que ya están con inteligencia artificial ya lo hicieron. Pero si vos vas y le decías, necesito que me hagas una publicación para el Instagram de un doctor sobre cardiología, te va a dar algo tan genérico que te va a dar ganas de vomitar. Entonces, decir, bueno, eso no funciona. Bien, necesito que suene más como yo. Y algo que funciona muy bien es pues, tomar publicaciones tuyas, hechas que a vos te hayan gustado, que hayan funcionado bien, y decirle, mira, y al final te voy a pegar ejemplos para que vos te inspires de cómo se debería ver. Y le pegas las publicaciones y la inteligencia artificial de alguna manera va diciendo como, espera, entonces estamos pensando en este rol, estamos trabajando con este contexto, este es nuestro gran objetivo, específicamente me estás pidiendo esto, me estás dando un tono y además me estás dando ejemplos de cómo vos hablás, lo cual me permite que la respuesta al final del día sea mucho mejor. Y en estas prácticas que de vuelta son bastante universales entre los lenguajes grandes de los LLMs, son bastante comunes, pero de vuelta cuando vos vas usando más uno que otro vas diciendo como, no sé, ChatGPT tiene sus chiches, no sé cómo sería la palabra, tiene sus mañas, diríamos en Argentina, tiene sus mañas específicas de cómo le tenés que pedir las cosas para que te responda mejor o cuándo se empieza a romper. ¿Puedo sumar una cosita ahí, sí. Santi? Un par de cosas que me parece son interesantes. Uno es, quizás quien no ha experimentado mucho con inteligencia artificial, escucha esto y dice, pero chicos, eso suena como mucho trabajo. Sí, no sé si mucho, porque quizás proporcional a los resultados del trabajo lo vale, pero acá volvemos a la esencia de que esta es una herramienta tecnológica que, como tantas otras herramientas tecnológicas a lo largo de la historia, tiene muchas capacidades que dependen
del usuario que esté operando la herramienta. Claro. Entonces, así como en su momento, seguramente, no sé, en una publicidad de Excel o de Google Sheets era, tener tu negocio ordenado y se veía una planilla increíble que mostraba en tiempo real cómo el negocio iba funcionando, pero objetivamente vos abrís, ¿no?, un Google Sheets y es una planilla vacía y vos tenés que empezar a operarlo. Lo mismo pasa con esta herramienta. Las personas, yo recuerdo que esto lo viví con mucha fuerza con el tema de la generación de imágenes cuando empezamos a hacer experimentos. Porque ya en los primeros años del uso de inteligencia artificial aparecía personas generando imágenes increíbles y vos entrabas y tratabas de generar una imagen y te salía una imagen que hacía como ua, ua, ua. No, era una cosa muy triste. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es quién está operando, cómo sabe qué pedir, cómo sabe qué parámetros configurar, ¿no?, qué nivel de detalle poner. Entonces, lo que pasa es que nuestro trabajo cambia quizás de simplemente producir el texto a entender los patrones, parámetros que generan lo que yo quiero producir y darle la información. A mí me pasa, a mí todavía no lo he logrado y por ahora no siento la necesidad de hacerlo. Pedir un texto que yo vaya, por ejemplo, a poner en un newsletter de directo del chat, no lo hago. Porque ya sé que el estilo no me gusta cómo sale, me gusta escribir a mí, lo disfruto. Pero para otras tareas sí funciona. Y para esas tareas en general tenemos prompts largos. Santi tiene prompts que son una carilla de repente. Sí, o más. O más para pedir una tarea. Entonces, nuestro trabajo pasa de solo generar el resultado a entender qué pedir para que se genere el resultado. Y una pavada, Santi, que iba a decir es, la mayoría de los modelos tienen en algún lugar un botoncito, creo que en las versiones pagas por lo menos, para activar o desactivar que la información que vos cargas se utilice o no para entrenar el modelo de forma general. Una buena práctica, si yo quiero aprovechar, ¿no?, el poder de la inteligencia artificial sin que aquello que yo genero, que es único, generado por mí, alimente el modelo estadístico y, por lo tanto, entre ahí en la psiquis popular, es desactivar eso para que tu información no se use para entrenar la inteligencia artificial, que de vuelta es una buena práctica de seguridad y propiedad intelectual en esta época. Y acá Mati dijo, o un pensamiento que puede haber salido de todo lo que está diciendo Mati, es esto es demasiado tiempo, ¿no? Si yo tengo que sentarme a escribir una indicación, por ejemplo, en vez de escribir yo unos títulos, tengo que escribir un libro para que la inteligencia artificial me dé las buenas respuestas, no suena como un gran negocio. Lo cierto es que no tenés que escribir un libro, muchas veces es de vuelta 3-4 párrafos de sentarte concienzudamente a escribir. Y lo cierto es que el gran beneficio no va a venir la primera vez que lo uses, sino el utilizarlo sistemáticamente. El otro día estaba escribiendo una guía que después fue como un bono para personas que se sumaron al evento. Y yo decía, bueno, creando activos en la era de la inteligencia artificial. Y algo que le decíamos nosotros es, los prompts bien escritos te ahorran un montón de tiempo. Porque si yo en vez de empezar darle un prompt genérico, le doy una instrucción súper detallada, de repente puedo tener flujos de trabajo completos que la inteligencia artificial hace y da resultados muy valiosos. El tema es, la primera vez que lo usamos, toma mucho tiempo. Entonces, una gran práctica es, cada vez que desarrollamos un prompt, guardarlos y hacerse del ejercicio de tener un lugar para tenerlos guardados, de vuelta, y mejorarlos con cada uso. Estos prompts que dicen Mati, probablemente la primera vez que lo hice fueron una pérdida de tiempo. Bien, porque me senté y era un prompt que me tomó un montón de tiempo. Quizás en vez de hacer una tarea que toma 30 minutos, me pasé 45 minutos simplemente escribiendo el prompt para hacer la tarea. Ahora, una vez que yo hice esa primera versión, la guardo. La siguiente vez que vuelvo a la tarea ya tengo esa versión. Entonces pego la versión y quizás digo como, quizás le podría sumar esto. Le sumo un poquito más. Lo uso. Y de repente la segunda vez que lo usé, la tarea que me tomaba 30 minutos me tomó 3. Y salió mucho mejor que si lo hubiera hecho 30 minutos. Y la tercera vez me va a tomar 3 de vuelta y quizás el resultado es aún mejor porque fui mejorando las mejoras de cada vez anterior. De cada vez que lo usé. El concepto base de esto yo lo saqué de lo charlamos Mati creo en algún momento, pero de software. Muchos programadores tienen lo que se conoce como bibliotecas de código. Y yo, por ejemplo, genero una función, en esa época donde se escribía mucho más a mano el código, escribo una función o una pieza de código que hace una tarea. Y para no escribirla cada vez, la guardo en mi biblioteca de código. Entonces la próxima vez que tengo que hacer, no sé, necesito un timer que haga tal cosa, voy, copio el texto y lo uso. Bueno, ese es el mismo principio que seguimos para los prompts. Cada vez que vos generas un prompt, de alguna manera estás generando una instrucción para un software, literalmente, que hace una tarea. Entonces, en vez de simplemente construir castillos de arena que se desarman con las olas, construís algo que puedes ir
meter en tu caja de herramientas y después sacarlo cada vez. Que, de vuelta, volviendo a esto de entender cómo funcionan los modelos, si yo hago un pedido genérico a un modelo entrenado de forma genérica, la respuesta que voy a obtener va a ser genérica, ¿no? Como pedido genérico por modelo genérico, igual respuesta genérica. Y eso significa que en términos de competitividad de largo plazo para mi negocio, no tengo una ventaja, ¿no? Estoy como en una situación donde mi feed de Instagram en 2 días va a ser igual que el feed de Instagram de todos los otros cardiólogos que están usando ChatGPT y que están poniendo el mismo prompt básico. Y porque estadísticamente, con diferencias más, diferencias menos, va a dar una respuesta muy parecida. Porque de vuelta está jugándole al modelo estadístico. Si se fijan como en términos de evolución, el primer cambio que yo puedo hacer en esa fórmula es hacer un pedido no genérico, porque aunque use el modelo genérico, la respuesta ya va a romper el patrón general. Porque puede ser que la frase dame un feed de Instagram cardiólogo la usen miles de personas. Ahora, la frase de estoy trabajando con, no sé, dame un feed para un cardiólogo en Argentina que trabaja con clientes de este cierto perfil, que lo tienden a elegir porque sabe mucho de y a partir de ahí estamos buscando 2 publicaciones por semana, siempre las publicaciones tienen patita. Entonces, de repente, ese pedido tan específico va a cambiar la performance de la herramienta. Y por lo tanto voy a recibir algo que es mucho más único. Obviamente, el nivel que seguiría es si yo tengo pedido único por una base de datos única. Porque ahí lo que yo voy a obtener es completamente irreplicable, por decirlo de alguna manera, por otras personas que estén ahí afuera. Pero como mínimo, esto que dice Santi, a empezar a armar tu biblioteca, de vuelta, haciendo paralelos con otras tecnologías, es tener diseñada la planilla de Excel específica para cómo vos llevas las métricas de tu negocio. Es tener montado un ciclo de ventas en una plataforma de automatizaciones que tiene cargado tu contenido específico. Sí, es mucho trabajo la primera vez que lo haces. Pero una vez que lo tenés, ese ciclo que queda montado funciona. Una vez que la planilla está armada y tiene las fórmulas complejas y el formato condicional y todas las cosas, la planilla funciona como un pequeño software que vos tenés. Y lo que va pasando es que se va formando este activo digital del negocio. Acá Mati empezó a tocar el tema de la personalización. Algo que tienen la mayor parte de las herramientas pagas de inteligencia artificial es la posibilidad de utilizar o generar ciertos tipos de personalización dentro de la inteligencia artificial. En ChatGPT puntualmente, que es el que usamos nosotros, por eso voy a dar esos ejemplos, pero sé que de vuelta los otros los tenés una opción de darles instrucciones personalizadas. ¿Qué significa eso? Que vos podés decirle en una sección de ChatGPT, las Custom Instructions, se llama la herramienta puntual, vos le podés poner cierta información que se aplica a todos los chats. Por ejemplo, vos le podés poner, yo hablo como una persona de Río de la Plata, para que no te ponga palabras que jamás usarías en tu día a día. Generalmente son instrucciones cortas. Otra cosa que está bueno incorporar es la idea de utilizar Custom GPTs, que son básicamente, en el caso de ChatGPT, son chats entrenados con cierta data específica y con ciertas instrucciones específicas. Que la puedes usar de 2 maneras. Puedes utilizar tus propios custom GPTs. Es decir, si vos tenés, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos los libros de superhábitos. Bueno, los podemos cargar en un custom GPT y hacer que responda preguntas en base al conocimiento de nuestro libro en vez del gran conocimiento de Internet. O puedes ir a buscar instrucciones específicas, ¿no? Si de repente, esto yo lo utilizo para no sé, ActiveCampaign, por ejemplo, que es el software de CRM que usamos nosotros para mandar mails y demás. Cuando de repente tengo una duda sobre ActiveCampaign, no voy a preguntarle a ChatGPT, sino que me voy a un custom GPT de ActiveCampaign que está entrenado específicamente para resolver dudas de eso. Entonces puedes usarlo por ese lado. Y bueno, eso pasa mucho con fórmulas, por ejemplo, de Google Sheets. Hay mucha diferencia entre el nivel de performance que vos vas a obtener si le preguntás a ChatGPT sobre fórmulas de Google Sheets, que si vos le preguntás a un custom GPT de Google Sheets sobre fórmulas. Es, no voy a decir el día y la noche, pero la mañana y las 4 de la tarde, ¿no? Es suficiente diferencia como para que sea notable y probablemente en términos de performance es un gran salto, porque el custom GPT tiene que estar no tan actualizado, a darte respuestas medio mezcladas, el GPT normal a darte respuestas medio mezcladas, en cambio el custom GPT más sistemáticamente le den la tecla. Claro, y eventualmente algo que se desprende de esto que estamos hablando es que empieza a ser una buena idea, y lo voy a dejar simplemente como una buena idea, empieza a ser como una buena idea el guardar data o bases de conocimiento. Bien, empezar a tener centralizado en algún lugar textos, información que vos vayas generando
porque eventualmente puedes utilizarla de vuelta para entrenar a los modelos para que te ayuden con tus propias cosas. No sé, de repente vos podés tener si vos tenés, por ejemplo, los procesos de la empresa, vos podés subir un custom GPT que tenga los procesos de la empresa. Entonces, cuando vos estás entrenando al equipo y tienen alguna duda sobre cómo se ejecuta un proceso, vos le podés decir, mira, andá con este custom GPT y pregúntale tal cosa. O, no sé, necesito que tenga mis políticas de devolución. ¿Cuáles son mis políticas de devolución para mi comercio de venta de ropa? Bueno, puedes tener tus políticas en un custom GPT y el equipo puede rebotarlo y es más fácil, más allá de que incluso después puedes integrarlo con un chat automático, que es lo que sigue. Pero de vuelta estamos en modo cómo pasar de cero a nativo digital de inteligencia artificial. Mati, cubrimos un montón de terreno hasta acá. Creo que lo que nos queda es decir, bueno, ¿qué prácticas diarias podemos incorporar un poco si estamos en cero y queremos empezar? Ya dijimos algunas cosas clave, voy a retomar las más importantes. Elegí una, inteligencia artificial. Dijimos después, enfócate en tener un uso constante de esa herramienta. Siempre que puedas tenerla una vez por día, hacerle una pregunta lo que se te cante la gana, preguntarle, no hay ningún problema. A partir de ahí, hacete un pequeño cursito de prompt engineering o léete un artículo 2, algo muy rápido, pero solamente como para vos entender los principios generales, sino simplemente reescuchar la sección del podcast que hablamos de eso y suele ser suficiente. Y voy a sumar, Mati, o sea, dijimos lo de guardar los prompts, y voy a sumar dos ideas que me parece que pueden sumar, darle un punto final a esta idea de prácticas simples, rápidas que podemos usar para incorporar la inteligencia artificial y ser parte de los que más resultados tienen. La primera de esas herramientas es: no te sumes a 50 newsletters sobre novedades de la inteligencia artificial, sino que enfócate en uno solo. La verdad es que noticias de inteligencia artificial hay todos los días. Cuando nosotros empezamos a investigar este tema, yo estaba suscrito a varios newsletters, que eran 4 en específico, y lo que me di cuenta es que sí había algunas diferencias, pero al final del día simplemente recibía la misma noticia 4 veces. Porque los grandes hitos de la inteligencia artificial, de vuelta, van a aparecer nuevos. Aparece una app que ahora hace tal cosa, pero al final del día tu gran ganancia no está en lo que digan los dueños de la app en su press release, ¿no? ¿Cómo sería un press release? Sí, el comunicado de prensa. En el comunicado de prensa de ahora tenemos la app, ¿qué tal cosa? Bien, en realidad al final del día las grandes novedades importantes como los saltos, no sé, salió ChatGPT, no sé, 5, eventualmente te vas a enterar si sigues a un creador de contenido de confianza de inteligencia artificial. Entonces, seguí uno solo, no veas jamás, no te pases todo el día leyendo noticias porque no te va a hacer gran diferencia. Y dedícale como máximo un 15% de tu tiempo de inteligencia artificial a probar cosas nuevas. Está bueno probar cosas nuevas, pero no tiene que ser el centro de tu día. O sea, nosotros estamos diciendo, enfocar la mayor parte de tu atención en una no es negate absolutamente a probar otras. Pero la forma en que nosotros lo vemos en la práctica es, de repente, no sé, aparece una app de agentes y es, bueno, ok, dale media hora. Una vez a la semana, dedicarle media hora, 15 minutos a probarla. Entrar, probar, si te vuela la cabeza, metele ahí. Y si no, simplemente déjalo, como hizo Mati con lo del modo voz. Ah, ok, ahora hay modo voz. Bueno, voy a probar. Bueno, el otro día le contaba a Mati que estaba probando una herramienta de cloud para generar aplicaciones con código que funcionan en la consola, o sea, dentro de la computadora. Y nada, dediqué media hora, tenía media hora antes de cerrar la jornada laboral y tener que ir a perseguirlo al Fefi por el barrio. Y dije, ok, tengo media hora, listo, pum, me meto, la prueba media hora, pero no es que estoy dedicándole mañanas enteras o estoy saltando de ahora uso ChatGPT, salto completamente una herramienta distinta. Que de vuelta sigue el principio general con el tema de software, que lo hemos hablado cuando hemos hablado de cómo elegir una herramienta para organizar tu semana. Lo hablamos cuando hablamos de elegir una herramienta para llevar tus notas. Lo hablamos cuando hablamos de cómo, en las mentorías, por ejemplo, cuando trabajamos con alguien en cómo estructurar el marketing del negocio, el principio es el mismo, no subestimemos el poder de la consistencia y la profundidad en una herramienta. No sobreestimemos el hecho de que ahí afuera hay una solución mágica que no conocemos, sino trabajemos con esta disciplina de el grueso de mi tiempo me mantengo en esta herramienta que sé que me ayuda, que cumple con el núcleo de mis necesidades, que me especializo ahí, mejoro mucho y estoy atento a si alguna vez aparece algo que sea muy notoriamente mejor.
¿no? Y de a rato le dedico un ratito de prueba. Nosotros siempre decimos, ¿no? Un 80-20, 80% del tiempo, 90% del tiempo en el camino principal, 10-20% del tiempo pruebo. Cuando en mi espacio de prueba descubro algo que es increíblemente mejor, notoriamente mejor, le empiezo a asignar de a poco un poco más de presupuesto y eventualmente hago un cambio. Nosotros hacemos eso con todos los softwares con los que trabajamos. Muchas veces hacemos las pruebas. Nos pasó con Obsidian en su momento con las notas, ¿no? Con ClickUp, con el tema de la organización. Entras, lo probás un rato y decís, bueno, esto está bien, pero no es tan notoriamente mejor como para que justifique todo un salto, todo un cambio. Y el otro día hablaba con una persona, Santi, de la comunidad que estaba analizando si migrar un software y le decía, uno de los grandes errores es subestimar el costo de las migraciones. Subestimar cuánto tiempo te toma cambiar todo lo que tenés estructurado para usar una herramienta a otra. Desde los atajos de la compu hasta cómo tenés escritos los prompts en este caso. Entonces, esa disciplina de uso constante de la herramienta es el diferencial número 1. Experimentar no está mal, pero tiene que tener un lugar claro para que yo no caiga en este eterno problema de la persona que está saltando de una herramienta a otra y nunca termina de cosechar los beneficios de ninguna. Que de vuelta te dijimos, se ven software, se ven cómo las personas piensan en el marketing, se ven hábitos de ejercicio, se ven dietas, en muchas cosas los principios se aplican y se mantienen. Bien, Mati, estamos llegando al final de este episodio, cubrimos bastante y como dijimos que esta era una guía práctica simple, no vamos a meternos mucho más temas. Tenemos que respetar nuestra promesa de Alejandro, que decía, de la super pregunta. Y para eso voy a tomar la pregunta de Alejandro. Dice, en algún momento me perdí lo de la ducha fría. Lo venís nombrando, Santi, pero no sé cómo y cuándo se aplica. Lo podrías ampliar en el próximo. Lo voy a ampliar poco, aunque creo que estaría bueno hacer un episodio de eso, del podcast. Lo dije. Pueden contarnos, nos pueden mandar un mensaje o un comentario si les divertiría un episodio de duchas frías. Información. Yo no lo estoy haciendo, Santi sí, con lo cual para mí podría ser educativo también. Sí, creo que también estaría bueno tener un experto médico a intervenir. Bien. Porque yo tengo la información estuve leyendo, estuve investigando, lo estuve charlando con especialistas en el medio. Pero a veces, viste, haces más de traductor y a veces tener el nativo del lenguaje suma. ¿Querés que te reformule la pregunta de Alejandro a 3 preguntas? Dale. Creo que un buen resumen sería, ¿por qué lo empezaste a hacer? Bien. ¿Cómo empezaste y cómo es el hábito actualmente? Bien, bien. Porque empecé, me acuerdo que tuve una conversación con un amigo, creo que lo mencionamos en el podcast, en el cual hablaban de un podcast en el que un neurólogo hablaba de que hay una parte del cerebro de la fuerza de voluntad y que mientras vos más haces acciones incómodas, eventualmente se va desarrollando esa capacidad de hacer cosas incómodas, que en mi mente era igual a disciplina, y de repente pensé, hay un ejercicio diario para ser más disciplinado, suena como mi sueño, ¿bien? Y entonces empezó por ese lado y además nosotros el tema de exposición al frío tiene mucha prensa hoy en día y tiene otros beneficios en términos de estado de ánimo, en términos de sistema inmune, en términos de, no sé, pérdida de grasa y demás. Entonces me hice un poquito los cálculos y pensé, este es un hábito que puede no tomar mucho tiempo. Lo único malo que tiene es que es muy, 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 muy incómodo, pero eso no es mi problema. Entonces voy a empezar a trabajarlo. Entonces empecé por ese lado. Cuando empecé, seguí todo el manual de productividad extraordinaria y cómo desarrollar hábitos y empecé muy chico. Lo que hacía, mi plan original, siempre lo conté un par de veces, era simplemente decir, voy a empezar yendo al baño, sacándome la ropa, abriendo el agua fría, no metiéndome, y de ahí voy a construir para adelante. Al final lo que empecé haciendo es, me bañaba y antes de salir de la ducha abrí el agua fría 15 segundos y después cuando me sentí cómodo con 15 segundos, pasé a 30 segundos, de ahí pasé a 60 segundos. Que durante esos 15-30 segundos te metes abajo del chorro de agua fría de cabeza a pies. Sí, que de hecho ni siquiera lo hacía al agua cero, sino que charlando con una persona me decía, en realidad el efecto se da cuando vos tenés, creo que era el agua a menos de 12 grados o de 15 grados. Que vos te das cuenta porque cuando te empieza a dar escalofríos. Y dije, ok, como en realidad este es un hábito de largo plazo, voy a empezar a hacer eso. Entonces yo lo que hacía es como empezaba a cerrar el agua caliente y abrí el agua fría hasta que me empezaba a dar como escalofríos. Me resultaba muy incómodo. De hecho, estuve rebotando con ChatGPT en ese momento y me decía, mira, fíjate cuando tenés una urgencia muy grande de salir, probablemente estás en la temperatura. Y entonces lo bajaste a esa temperatura, que no era el agua fría de
de la ducha, sino directamente un agua tibia. O sea, no era tibia, claramente era fría, pero digo, no era el agua a cero. Lo empecé así. Y cuando empecé a hacer 15 segundos, 30 segundos, después pasé a 60 segundos. De ahí llegué a 2 minutos y la literatura no era clara sobre que haya mucha diferencia entre 2 y 3 minutos. Entonces dije, bueno, voy 2 minutos. Y fui por eso. Y después, más llegando al verano, pasé directamente a... Como empecé a sentir cómodo con eso, y pasé directamente a todos los días, abro el agua fría, me meto. Y ahora que estamos con más frío, acá por lo menos en Punta del Este está extremadamente frío y baja la temperatura del agua del caño. Entonces lo que hago es, yo lo hago de noche generalmente, lo cual no es recomendado. Pero abro el agua fría, o sea, hago así, abro el agua caliente para que esté caliente, la cierro. O sea, yo estoy afuera. Abro el agua fría, me meto al agua fría. Ves todo el agua caliente caer y pensás qué bueno que sería. Qué bueno que sería, claro. Cierro el agua caliente, abro el agua fría, me meto y estoy haciendo 2 minutos 10. Porque yo los cuento en milisegundos, 1001, 1002, etcétera. Cuento hasta 1130. Y ahí abro el agua caliente y me tengo que bañar con agua caliente. Que en verano no, en verano me meto al agua fría 3 veces por día y no me importa. Ahora no. Pero bueno, te respondimos la pregunta. Creo que sí. Ale, gracias Mati por la traducción a la pregunta. Espero que les sirva. Si les interesa, pueden contarnos en los comentarios en YouTube o en Spotify. Y vamos a profundizar en estas ideas más adelante. Bueno, Mati, ¿qué tal salió el episodio? Creo que bastante útil. Hubo un par de analogías y datos que incluso yo no tenía y un poco en la conversación fueron ganando cuerpo, así que me voy con varias, estuve tomando apuntes a medida que conversábamos, me voy con los apuntes para seguir trabajando. Bueno, vamos Mati a cerrar este episodio por acá. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vamos a estar escuchando nuevamente el próximo lunes en el episodio 565 del show de Super Hábitos. Chau, chau.